Soy Mariló, soy profesora de educación secundaria en un instituto de educación secundaria y actualmente soy directora del Instituto de Francisco Nieva de Valdepeñas. Pues tenemos un centro que es mediano, lo que pasa es que hemos crecido bastante, la verdad. Tenemos más de 600 alumnos este año. Tenemos enseñanza secundaria, tenemos la ESO, tenemos bachillerato en las dos modalidades, en la modalidad de ciencias los dos itinerarios, el de ciencias e ingeniería y el de ciencias de la salud, en el bachillerato de humanidades y ciencias sociales en el itinerario de humanidades y en el de ciencias sociales, y además también tenemos enseñanzas de FP, tenemos formación profesional básica de peluquería y estética y tenemos un ciclo formativo de grado medio de peluquería y cosmética capilar. Entonces tenemos un centro que la verdad es que recoge una oferta de enseñanzas amplia, pero que tiene un tamaño ideal para trabajar un montón de proyectos. Desde este punto de vista, bueno, pues tenemos unas familias que la verdad tienen un grado de implicación importante, les gusta colaborar en participar por lo menos en el AMPA. El AMPA la tenemos con una implicación grande, nos echan una mano. Este año, por ejemplo, pues un padre del AMPA nos ha hecho un blog para tener toda la información del equipo COVID, forma parte del equipo COVID y nos da todas las noticias ahí de todo lo que va ocurriendo, y la verdad es que estamos contentos porque dentro de todo el trabajo que se ha realizado también en los pilotajes de años anteriores, tanto las familias como el alumnado como el profesorado, bueno, pues se implican en sacarlo adelante. Pues nuestro trabajo en el centro en realidad se articula en relación a proyectos. Nosotros en la programación general anual, bueno, pues se enmarcan unos objetivos básicos, son 6 en total, que tienen que ver con los ámbitos de actuación que marca la Dirección Provincial, la Consejería. De esos objetivos, nosotros hacemos un trabajo por proyectos, trabajamos en 10 proyectos y todo el trabajo del centro se incardina alrededor de los mismos. Si nosotros tenemos en cuenta el proyecto educativo y cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras prioridades, pues una de ellas es que somos un centro plurilingüe. Tenemos dos programas lingüísticos, uno en inglés y otro en francés, y tenemos alumnado que lo tenemos solo en castellano, alumnado bilingüe y alumnado trilingüe. Dentro de ese programa o esos programas lingüísticos y asociados a ellos, pues se organizan todos los programas Erasmus, el trabajo en eTwinning, todo lo que son los intercambios, porque no hemos conseguido el trabajo en Erasmus todavía, porque llegamos casi hasta el final con un centro de Francia, pero al final tuvimos que abortar en el último momento, no hemos conseguido el trabajo en Erasmus en el programa lingüístico en francés, pero sí intercambios centro a centro. Entonces, todo lo que son esos intercambios y el trabajo en las lenguas a través de eTwinning lo incardinamos ahí en los proyectos lingüísticos. Tenemos además interés en formar al alumnado de cara al futuro y nos enfrentamos a un futuro digital. Entonces, pues dentro de eso, pues estamos haciendo o participamos en el programa de formación en competencias STEAM. Nos parece relevante además el modelo de trabajo asociado al trabajo en equipo y al trabajo interdisciplinar y por proyectos que plantea ese tipo de programa. Nos hemos embarcado este año, después del año de pandemia, en implantar el programa Carmenta, con muchas dificultades, porque la verdad es que este año, bueno, pues ha sido difícil por cómo empezábamos, porque empezábamos en una situación de no saber, ¿no? Ese no saber generaba muchísima incertidumbre, no sabíamos lo que iba a pasar y bueno, de momento estamos con él y creemos que es importante ese plan de digitalización. Por supuesto, nos hemos embarcado en las aulas virtuales de Educamor CLM. Todo el profesorado del centro cuenta con aula virtual y nos parece que es una herramienta súper potente para no solo situaciones como esta, sino para ofrecer esa posibilidad de digitalización al alumnado y ese complemento a la enseñanza presencial que es muy preciso. Tenemos además proyectos que tienen que ver con la señal de identidad del centro. Tenemos un grupo de trabajo que es de teatro y que siempre va asociada a la representación de obras de teatro de Francisco Nieva, que es nuestro referente, aparte de otras que son más lúdicas y que también tienen que ver, por ejemplo, con programas Erasmus en los que hemos participado a través del teatro. Tenemos un programa de lenguaje positivo, porque pensamos que se llama así, programa de lenguaje positivo, las palabras que nos influyen, porque pensamos
pensamos que la motivación a través del lenguaje es importante y que tenemos que pensar que el clima emocional es súper relevante, se consigue a través de las palabras y nos hace falta trabajar en eso mucho, creemos, por parte del profesorado y las familias, porque los adolescentes no nos vamos a engañar. Algunas veces sacan de quicio bastante y uno tiene que pensar un poquito para decir las cosas de manera positiva y que se encuentre esa motivación. Igualmente trabajamos, por supuesto, en la igualdad. Tenemos un programa de igualdad que empezamos hace un par de años también. El año pasado se quedó un poco descafeinado por todo lo que no pudimos hacer, pero nos resulta igualmente muy importante trabajar en este aspecto y, como digo, de manera coordinada con el resto de programas. ¿Por qué? Porque es que no es solamente lenguaje positivo, es también lenguaje inclusivo. Y todo eso va en relación, como digo, a ese proyecto educativo que nosotros ponemos en valor con todas sus partes, porque además llevamos ya 6 años con un proyecto escolar saludable. Tenemos además concedido por el Ministerio el sello de calidad vida saludable, nos lo han renovado también. Se trabaja muchísimo en este sentido y creemos igual que no solamente el ejercicio físico, sino también la higiene postural, la relación que el alumnado empieza a tener con las drogas en estas edades, todo eso hay que trabajarlo muchísimo, hay que hablar muchísimo con ellos y se trata de formar y educar, bueno, pues lo que hablamos tanto en el mundo docente, personas integrales y completas que sepan enfrentarse al futuro, encadenando todos estos programas a través de los valores que nos señalan en el proyecto educativo. Pues nosotros como centro, el Instituto Francisco Nieva en principio estaba en la muestra inicial de esos 14 centros en Castilla-La Mancha, precisamente por las características que comentaba, ¿no? El tener varias enseñanzas y tener un tamaño que te permite trabajar. Participamos los 2 años, el primero y el segundo, y bueno, pues el primero partimos también de esa incertidumbre que decía con respecto a este año. Parece ser que se ha convertido en una costumbre el enfrentarse a retos y el tener que superarlos con pocas herramientas y con mucha ilusión. Pensamos que además se planteó por parte de la consejería el proyecto de pilotaje y el cambio de la evaluación extraordinaria a junio en un momento en que había una demanda social y que había ese planteamiento de que los niños también tienen que tener, los niños adolescentes tienen que tener sus tiempos, el exceso de tareas, había por parte de las familias reclamar que es que los tiempos de las vacaciones, de los descansos, de los puentes también eran necesarios. Y es cierto que en verano también necesitan ese descanso, pero también es cierto que este planteamiento del pilotaje se hace desde el punto de vista del convencimiento de que todo el trabajo que se realiza a lo largo de los 9 meses es relevante. Esto no puede tratarse exclusivamente de un examen. Tiene que ser un proceso a lo largo del tiempo. Si yo convierto el aprobado en un examen, en una evaluación extraordinaria, estoy despreciando todo un proceso de evaluación continua a lo largo de 9 meses y un trabajo enorme de muchos profesionales. Desde ese convencimiento, nuestra participación tenía ya una base y unas prioridades. La implicación fue de todo el centro, desde el equipo directivo intentando organizar todos los apartados, desde los órganos de coordinación y de gobierno del centro, precisamente por la necesidad de ver el planteamiento y cómo lo llevábamos a cabo y los cambios organizativos que suponía, desde el alumnado, por la responsabilidad que tienen también en ser conscientes de que es su centro y que son ellos la pieza fundamental para las actuaciones que se llevan a cabo. Y, por supuesto, desde la implicación de las familias por lo mismo, porque tenemos una situación que nos negamos, yo creo que a verla. A nivel social, esa aceptación de que cuando se termina la evaluación ordinaria y han aprobado ya es fiesta y ya no hay que ir al centro, no ayuda, no ayuda para nada, porque ese planteamiento de actividades que profundizan en el desarrollo del currículo y que convierten a las personas en mejores personas y que les dan la oportunidad de desarrollar muchas más actuaciones y que, bueno, es el centro, que no hace falta que siempre sean organismos externos los que organicen esas actividades y a través de un pago quedemos las familias más contentas. Es que tu centro educativo te ofrece unas posibilidades importantes y hay profesionales también muy preparados en los que hay que confiar. ¿Eso qué ocurre? Pues que supone una ruptura enorme. ¿Por qué? Porque durante 8 meses estamos trabajando de una manera determinada
y planificamos para 15 días otro programa distinto. Nosotros el primer año rompimos los horarios y hicimos agrupaciones de 2 tramos, en lugar de horas de 55 minutos, 6 tramos con 2 recreos, pues hicimos 3 tramos de 120, 2 horas un recreo, 2 horas un recreo y 2 horas. Y la verdad es que bueno, pues tuvo sus más y sus menos. Nos pareció que nos permitía realizar unas actividades y lo que sí que tengo que decir es que esa experiencia también nos ha servido para este año. Hemos optado por esa forma de organización para limitar los contactos y nos ha funcionado bastante bien. Nos ha permitido que el número de contactos por parte del profesorado en los grupos sea muchísimo menor porque hay 3 materias en el día. Y eso hace que las familias en general hayan tenido una buena acogida en este sistema porque se llevan tareas de 3 materias, no de 6. Traen los materiales y los libros de 3 materias, no de 6. Y es cierto que también obliga a un cambio metodológico importante porque requiere otro trabajo y otras dinámicas más parecidas a las que se realizan en primaria o incluso en niveles universitarios, que se trabaja también de otra manera y que nos hemos quedado el bloque en la secundaria con tramos de 55 minutos de clases magistrales que hay que cambiar si queremos modificar un poquito lo que es el sistema de enseñanza-aprendizaje. El segundo año no todo el mundo estaba contento con este tema de las 2 horas y bueno, dado que era otro pilotaje, nos planteamos la otra organización, el mantener los 55 minutos y encajar todas las actividades que requerían mayores tiempos en ese horario combinado. La verdad es que es muy complicado planificar o excursiones o actividades en las que se sale o actividades que requieren más tiempo que los 55 minutos sin tener esa tranquilidad de unos tiempos un poco más amplios, porque vas acelerado, transmites ese nerviosismo a los chicos porque tienes que terminar y tienes que acabar y las cosas no salen tan bien y tan redondas. Entonces, bueno, pues de todo vamos aprendiendo y resulta interesante. Con respecto a lo que es la participación, pues la verdad es que también tuvimos un apoyo importante de las familias, lo tengo que decir porque nos han apoyado incluso con coches para desplazarnos a la realización de actividades, el ayuntamiento que también nos ofertó la posibilidad de participar en talleres, ese apoyo de prestarnos instalaciones. En general eso es necesario porque la educación es cosa de todos, la verdad. Y además el planteamiento a nivel organizativo de pensar que esta parte enriquece el currículum del alumnado debería ser una cuestión aceptada por todos, porque sí que en los primeros cursos el alumnado está acostumbrado a ir a clase y sigue asistiendo, no falta, pero a medida que avanzamos en el nivel y que van viéndose más autónomos y más adolescentes, pues tercero, hay que negociar, cuarto de la ESO hay que negociar mucho más, primero de bachillerato hay que negociar, pero esa parte es nuestra, esa parte corresponde a los docentes, corresponde a hablar mucho, corresponde a negociar con ellos, a decir, vamos a hacer esta actividad, va a ser de esta manera, vais a tener este aprendizaje y una vez que ellos entienden eso, ellos también quieren eso. Hemos contado en la organización de estas actividades estos 2 años con la Junta de Delegados, nos han propuesto actividades, ellos son conscientes de que si ellos las proponen y se les atiende, también responden. O sea que es un trabajo de todos. El problema es encajar la organización en los centros de 8 meses de una manera y 15 días de otra. Ese es un problema que yo creo que habría que revisar y que hay que planificar desde el inicio. Y, por ejemplo, esta organización horaria de este año nos permite muchísimas más cosas desde el inicio sin necesidad de hacer una ruptura tan enorme. Esa parte sí que es un aprendizaje importante e interesante. Yo creo que es un reto que tenemos que plantearnos. Realmente somos conscientes hoy en día como docentes y como padres y madres de la cantidad de estímulos que tienen los adolescentes tan inmensa y la cantidad de posibilidades de aprender. Y que es que no se limita exclusivamente al centro, pero a nosotros nos corresponde una parte y esa parte se tiene que adaptar a la vida. Los centros educativos no pueden ir al margen de la vida, tienen que ir al paso de la vida y tienen que preparar para la vida.
y ninguno de nosotros, por más años que tengamos, nos preparamos para un determinado tema si no nos motiva y nos atrae y no nos va a dar una respuesta después en contexto. Pues ellos tampoco. Si nosotros no somos capaces de plantear una educación que se adapte a su contexto y que les atraiga desde el punto de vista de que les soluciona el futuro, pues realmente no se van a ver implicados si el futuro está cambiando muy deprisa. Y nos quedamos obsoletos, nos quedamos muy viejos. Las clases y la metodología y el aprendizaje permanente, el aprender a aprender que nos plantean hace años ya de la Unión Europea y la iniciativa en el aprendizaje y el compromiso en esa conciencia y expresión culturales, aparte de lo que son competencias más, podemos decir, tradicionales, que es que van inmersas en todas las demás, nos hacen falta. Nos preocupamos porque pensamos en los centros. La convivencia es fundamental. La convivencia en los centros se debe trabajar muchísimo. La competencia social es fundamental. La participación desde el punto de vista democrático en los centros es fundamental para crear ciudadanos que sean conscientes de su participación en la sociedad, que es democrática. Si eso no se trabaja y no se enseña y no se plantea en proyectos interdisciplinares en las que se pongan en marcha en muchísimas materias y muchísimos contenidos, vamos por partes. Si hay alumnado que va a saber perfectamente encajar por sí solo las piezas del puzzle, pero otros no. A otros les tenemos que ayudar. Y yo creo que esa es la razón fundamental por la que estas metodologías se tienen que poner en marcha y tenemos que ser capaces de formar ciudadanos que sean competentes en un futuro. No solamente que sepan, sino que también sepan hacer, sepan aplicar y sepan toda esa caracterización social y de habilidades y de que les convierta en ciudadanos activos y personas completas y profesionales preparados para la vida. Creo que sí, que es necesario ese cambio. Otra cosa es cómo se plantea y requiere una adaptación a nivel organizativo, tanto por parte de los centros como un apoyo fundamental por parte de la administración. Está muy bien nuestra implicación desde la ilusión y desde el conocimiento de nuestros centros. Está muy bien la autonomía, porque es cierto que cada uno tenemos unas características, pero es necesario el apoyo y el impulso por parte de la administración. Y también es necesaria la parte de formación, podemos decir, a nivel social y que no esté bien visto el hecho de que, bueno, si sales del centro y te vas a una actividad extraescolar está muy bien, pero si te quedas en el centro en estos días no está bien visto. Como ya se ha aprobado, ya te despide ese punto. Se trata de un poco cambiar esas dinámicas y ver al centro que potencia los aprendizajes desde esa posibilidad de crecimiento del alumnado. Yo creo que sí, la verdad es que creo que es una apuesta muy interesante y bueno, pues os cuento una experiencia que tiene que ver con esta parte de formar en competencias y con el tema que también, bueno, pues en muchas ocasiones trae de cabeza a muchos profesores y profesoras porque decimos, es que copian en los exámenes, es que cada vez las tecnologías son mejores. Bueno, quizá tengamos que cambiar la forma de preguntar, ¿no? Y la forma de plantear cómo se enfrentan a situaciones. Yo doy la materia de Fundamentos de Administración y Gestión en segundo de bachillerato y el día 17, esta semana, tuvieron la presentación de su proyecto final. La presentación del proyecto final la tienen que hacer un público distinto a su aula y fueron sus compañeros de primero de bachillerato este año, bueno, pues porque no podemos contar con las familias. Ponen en marcha todo el trabajo que se ha realizado durante todo el curso. Tienen que ponerse en un escenario, tienen que manejar medios digitales, tienen que hablar a un público que no les resulta cómodo, tienen que saber gestionar también sus emociones porque se ponen muy nerviosos y realmente demuestran el trabajo que se ha realizado durante todo el año. La forma de evaluar cambia, pero la competencia que se demuestra es superior a la que es exclusivamente de reproducción de un temita en un papel. Entonces, eso supone un esfuerzo también organizativo importante y no está siempre al alcance quizá de todas las materias, pero hay que replantear que yo creo que este currículum nos ofrece nuevas oportunidades en ese sentido y hay que aprovecharlas, porque eso sí que prepara después para la vida, mucho más que saberte el tema, terminar el examen y olvidarte al día siguiente.
Sí, el planteamiento en realidad de cara a la organización de actividades de este tipo a mí me parece muy relevante desde el punto de vista de la implicación de todas las familias pensando que el centro no es el enemigo. Nosotros tenemos una organización que nos permite dar respuesta en muchas ocasiones a ese planteamiento de aprendizaje, pero parece que cuando se cierra el final de curso con la evaluación ordinaria nos tenemos que despedir, nos tenemos que olvidar y ya no se puede hacer nada más. Creo que planificar de otra manera y un trabajo en el que haya organización por parte tanto del profesorado como del alumnado como de las familias nos permite realizar proyectos mucho más completos y nos permite ese trabajo que da esa sensación de que hay una continuidad, porque también los padres en esto, padres y madres, tenemos un poquito de responsabilidad, voy a decirlo así. Cuando nuestros hijos son pequeños parece que tenemos que estar en el centro todo el día, porque es que estamos preocupados, porque son pequeñitos, porque necesitan nuestro apoyo, porque hay estupendos profesionales también en primaria y saben llevar toda esa situación de informar a los padres, de que los padres estén tranquilos, pero cuando llegamos a la adolescencia, el problema es que los que se ponen enfrente, los primeros son los propios adolescentes. Los primeros que ya le dan el corte a su padre y a su madre son los adolescentes en casa. Y es que es lo propio de la edad. Entonces parece mentira que en ese momento, cuando más se les necesita y cuando más rechazo tanto los adolescentes van a ofertar a sus profesores como a sus padres, entonces nos retiramos todos. No es cuando más ayuda necesitan, es cuando más encima tenemos que estar, es cuando más apoyo se requiere y en eso tiene una responsabilidad importante el centro. Yo, sinceramente, sufro mucho con el alumnado de segundo de bachillerato. La presión a la que se somete al alumnado es tremenda, pero es que ya cada vez vamos más abajo. Yo este año hablaba con médicos y me decían, odio bachillerato, porque se somete a una presión a unas personas que todavía no están formadas y no son maduras con 16 años que requieren otro tipo de trabajo. No podemos seguir planteando un centro educativo con una enseñanza que no forma emocionalmente a los alumnos y que les somete a presión. Creo que hay que replantearse ese tipo de cuestiones y ver cómo les podemos apoyar en su evolución, no solo académica, sino también emocional y de persona, porque es importantísimo que ese crecimiento se haga en unas condiciones favorables. Yo no me sentía presionada cuando me tuve que presentar en su día la selectividad y sin embargo ahora lo sufren con una presión tal que nosotros planteamos a solicitud de las familias un taller de afrontamiento de retos. Los preparamos para afrontar la EBAU porque sabemos lo que implica y cada vez vamos más abajo. Entonces, si ves como que el centro te ocasiona esa presión, al final no lo ves como un amigo, no lo ves como algo que te forma, no lo ves como algo que te ayuda y lo que quieres es salir de allí. Hay que cambiar ese planteamiento y creo que es importante que nos planteemos la educación también integrada desde el punto de vista emocional y como persona y apoyar en ese crecimiento y no forzar situaciones de tensión bueno, pues están ahí los estudios científicos. El aspecto psicológico a nivel emocional se está desbordando en situaciones como la pandemia, pero no solo así, en situaciones como es la adolescencia, en un bachillerato que es hiperexigente y que te requiere una nota y que si no, no entras y que no vas a conseguir tu futuro y eso en personas que se están formando la verdad es que carga muchísimo, es preocupante, hay que animarles, hay que apoyarles y hay que darles muchísimo cariño, aparte de conocimientos, pero muchísimo cariño.